Artefacto, Voces de la Ciencia, por Centro INA Veracruz. Sí, en Artefacto aquí yo quería señalar un elemento, un símbolo que tienen muchas monedas y algunas de los billetes de América Latina. Es el gorro frigio. Es un símbolo de libertad. Lo ves tú siempre en la antigua moneda de 20 centavos, no, de 20 pesos, creo, 20 centavos. Y se veía la pirámide de Teotihuacán. No, la de 20 pesos, ¿no? Era 20 pesos. Sí, de 20 pesos. Y el rayo de sol, y en el centro había un gorrito. El gorro es un símbolo de libertad. Actualmente lo utilizan muchas banderas y monedas del mundo. Es una especie de capucha, ¿sí? De forma aproximadamente cónica, pero con una punta curvada, confeccionado habitualmente con lana y fieltro. Su origen se encuentra en la región de Frigia, Asia Menor, en la actual Turquía. En el arte griego del periodo helénico aparecía también como un atuendo característico de los orientales. Es uno de los atributos del dios Mitra en el culto de posibles orígenes conocido como mitraísmo. Pero creo que era un elemento que constantemente, incluso en la bandera constitucional, de ahí salió la duda. Ahorita que estuvimos analizando las banderas, en la bandera constitucional, la que decía, aparece también ese rayo de sol y en el centro el gorro frigio, ¿no? Creo que ese gorrito que lo tenemos, pero nunca había yo percibido que era realmente el contenido de... Fíjate que hasta ahora que dices eso, porque yo ni en cuenta, Yo sí, nunca vi es un gorrito gorro de nada. rojo. Habrá que ver unas monedas de estas, ¿no? De hecho me parece que todavía en algunas banderas de Centroamérica. Sí, casi en todas, casi en la mayoría, sí, aparece en el centro. Sí. A ver, mira, estoy aquí viendo alguna... No, pero no. No, actualmente ya no ya es que es de 20, manera. Bueno, las nuevas de 20 pesos, de 20. ¿No? Porque traigo aquí una de 20 pesos, pero no traigo... Pero salió el tema porque aparece en la bandera constitucional y recordé que también en algunos billetes, y bueno, me remonté a tratar de entender. Me parece que en los pesos antiguos. En el peso antiguo. Sí, a ver, no, aquí trae una... sí, trae aquí otra imagen, cosa, ¿no? Sí, trae una imagen prehispánica no, es que ya soy demasiado ciego porque no logro ni siquiera ver. No, pero en el billete de 5 pesos cuando yo era pequeño me acuerdo que existía, igual que en algunas monedas. Sí. ¿El billete de cuál? ¿De 5? De 5 pesos. Pues estás viejo, a mí no me ya daban soy los de viejo, 5 ya pesos. soy viejo. Me daban un peso para ir a la escuela. Bueno, sí me acuerdo que era el billete de 20 pesos, uno rojo, ¿no? Era como Benito Juárez, creo, ¿no? Pero había uno de una tehuana, en el de la tehuana. El de 5 pesos creo que era el de la tehuana. Al reverso. Y el de 10 pesos era de Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, 10 pesos era de Miguel Hidalgo. Pero bueno, hay que... Y estaban las monedas, ¿te acuerdas que unas que eran así como hexagonales de 10 pesos? Sí, de 10 pesos. ¿No? Eran hexagonales. postmodernas, ¿no? Ajá. Pero sí. bueno, había que también retomar que ahora estamos estrenando billete de 100 pesos, ¿no? También. Es muy bello, está dedicado a la Constitución, al frente tiene obviamente el Consejo del Legislativo y atrás en esta parte algunos datos generales de la Constitución. Siempre hay que estar checando todo esto, ¿no? Porque hay muchísimos datos históricos y demás que nos traen sobre moneda, todo ¿no? un billete que tiene un gran simbolismo icónico, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Y los personajes, y conocer de los personajes, maestro, a ver, coméntanos un poco. Vamos a hablar sobre todos estos personajes, directamente escritores, por ejemplo, Veracruz. ¿Qué tanto ha dado Veracruz a la literatura? Bueno, Veracruz ha aportado muchos escritores, Veracruz como estado y Veracruz Puerto también, aunque no se le reconoce tanto como un lugar propio para ejercer la literatura. Podemos remontarnos desde el inicio incluso de la colonia, antes de la independencia propiamente dicho, Francisco Javier Clavijero, por ejemplo, ¿sí? Y pues bueno, por aquí en el puerto Salvador Díaz Mirón, nativo de aquí, por supuesto, toda la gran figura del romanticismo y posterior en el siglo XIX, principio del siglo XX. Manuel Maplesarce también. Fíjate que Díaz Mirón y Maplesarce en diferentes épocas tienen una coincidencia que tiene que ver con esta cuestión de no darle un reconocimiento al puerto como un lugar propio para la literatura. Es que
la mayor parte, o si no es que todos, los intelectuales, la gente que intentaba ser alguien en el país, tenía que irse a la Ciudad de México. Sí. Y esto se da con mayor énfasis en lo que corresponde a la literatura y a las artes, ¿no? Salvador Díaz Mirón hace toda su producción prácticamente en la Ciudad de México. Manuel Pérez Arce está aquí únicamente, él es de Tuxpan, me parece. Viene a estudiar en el Ilustre, bueno, todavía no era el Ilustre, en el Instituto Veracruzano, bachillerato, y era lo máximo que había aquí, el máximo nivel de estudios en ese tiempo, y se va a principios de siglo a la Ciudad de México después. Sí, yo quiero apuntar que ha sido poca, pero muy puntual, muy importante. No podemos olvidar que nuestro Salvador Díaz Mirón hizo, entre otras cosas, traducción de algunas obras de Byron y de Víctor Hugo. De Víctor Hugo, sobre todo. Víctor Hugo, a Víctor Hugo le ¿no? hizo una oda maravillosa, igual que a Lord Byron. Y obviamente yo me pregunto, bueno, cuando exactamente le piden el perdón, le piden que Maximiliano se perdone, obviamente Víctor Hugo es el que intercede para hace la petición intercedaria y Salvador Díaz Mirón es quien lo hace la parte de traducción. Entonces yo creo que esta labor importante que hace, digamos que Salvador Díaz Mirón, de meternos en un gran pensador, como lo fue obviamente Víctor Hugo, y Esteban Morales, que también fue un poeta que también obviamente su tutor fue Víctor Hugo. Entonces, bueno, hay gente muy connotada en la parte de las letras. Y Esteban Morales, por ejemplo, también ya desde el área académica también, ¿no? Fue el fundador, ¿no? Como director de la prepa, ¿no? Del Instituto Preparatorio, ¿no? Al igual Díaz Mirón también en sus últimos años también fue director del Instituto Veracruzano. Pasan por todas las etapas, ¿no? Y hablando un poquito, tenemos un par de minutitos todavía. Desde la parte académica, ¿no? La academia, por ejemplo, se me viene a la mente don Fentales. Ajá, don Benito Fentales. ¿Qué nos puedes decir de don Benito Fentales? Bueno, desde el punto de vista de la época de estos grandes educadores, son importantes porque el Estado de Veracruz siempre ha sido un baluarte en cuanto a la educación. Recordemos que aquí se instituyó, por ejemplo, la escuela de Orizaba, ¿no? Un poquito más para atrás. Estamos también contando con Retsamen, con Froebel, Federico Froebel, ¿sí? En su momento innovaron todo lo que fue la educación con métodos nuevos que se fueron trayendo, aportando de Europa principalmente, era el modelo, ¿no? Primeramente positivista. Toda esta corriente que trata de poner énfasis en cuanto a lo científico, que todo lo que pueda ser comprobado se debe considerar como conocimiento y todo lo que no se pueda comprobar tiene que quedar afuera de lo que es la educación. Antítesis y síntesis, ¿no? Exacto. Augusto Comte, ¿no? Exacto. Que en su momento también esta corriente fue después retirada en su momento, ¿eh? Antonio Caso, por ejemplo, yo estuve en la universidad, estoy de coordinadora de difusión cultural en Antonio Caso, y me recuerdo ahorita que Antonio Caso, junto con su camada a principios del siglo XX, rechazan un poco esta cuestión de la educación positivista porque dejan a un lado las humanidades y está de nuevo la vuelta a las humanidades. Y creo que es esa siempre la conversación, ¿no? En el sentido de que hasta qué punto se rechazan y se vuelven a tomar las humanidades en el currículum. Nos tenemos que ir, maestro, pero ¿sabes qué? Nos vamos a quedar pendientes contigo con este tema, porque fíjate que ese tema es muy importante y no lo hemos abordado. La parte metodológica, la parte pedagógica. Exactamente, la parte pedagógica, la parte de la educación que tanto hemos aportado a la educación en nuestro país, ¿no? Y hasta dónde estamos hoy, ¿no? Y dónde estamos hoy, efectivamente, lo que estás mencionando, ¿no? Estos estandartes de la educación en México, como don Benito Fentanes, don Delfino Valenzuela, ¿no? Exacto, por ejemplo. ¿No? Hablar de ellos, quiénes son, todas estas ideas y estas técnicas o estudios como los de Federico Froebel, los de Repsamen y demás, retomar todo esto para conocer
precisamente cómo estaban las Y bases comparar, de la ¿no? educación. ¿Por qué no comparar? Claro. ¿Qué está pasando ahora? Sobre todo lo más importante es comparar, ¿eh? Es una discusión muy grande porque últimamente, una noticia relativamente reciente, en Europa se está cuestionando la educación en los últimos años diciendo, bueno, es que estamos creando personas que no saben resolver problemas en base a que se ha perdido disciplina. Claro, por disciplina ejemplo. y raciocinio también. Pero que la en capacidad de análisis, no hay capacidad de análisis. Claro, ¿no? pero que en su momento fue cuestionado, esta disciplina llevada a ultranza también fue cuestionada. Entonces es encontrar el equilibrio muy difícil. Vale, ya tenemos tema, Gladys. Vamos a organizarnos para la siguiente semana y quedar contigo, maestro Jesús Garrido. Muchísimas gracias, maestro de literatura, el coordinador precisamente de toda esta área en la Universidad Antonio Caso. Muchísimas gracias. Vamos a quedarnos pendientes con todo esto para que nos puedas traer todos los datos. Nos vamos. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.